de que las personas querían de cierta forma recuperar, decían, su cuerpo humano y la desnudez, porque antes en esa época había más pudor, había más moral que en los tiempos que estamos viviendo. Entonces en ese tiempo de 60 al 80 aparecieron esas situaciones y hubo una introducción a todo lo anticonceptivo, a los preservativos, a las píldoras, al DIU, al aparatito, que esto iba en contra de la moral, y en el fin del matrimonio, que todos sabemos que además de ser la unidad, es la procreación. Todo esto iba en contra de la moral, de los códigos morales que establecía de esos templos que iban más dedicados a la iglesia. En ese tiempo aparecían unos grandes, si todos recuerdan de esa fecha, aparecieron los hippies con la palabra frase o la frase clara, peace and love, ¿verdad? Amor y paz. Un grupo popular, los Beatles, también tiró una frase famosa, muy profunda: hagamos la paz y no la guerra. Pero estas personas de ese tiempo tomaron ese como eslogan y se desbordaron al amor, al mal llamado amor, al sexo. Esa liberación sexual se convirtió en libertinaje, porque se rompieron, como digo, todos esos códigos tradicionales que veníamos viviendo en ese tiempo. Mi esposa les hablará acerca de qué sucedió después con esa revolución. Continuando un poco con los antecedentes en relación a la revolución sexual, ustedes recordarán una famosa revista que salió y todavía sale, de las conejitas, ¿verdad? Este señor que creó esta revista se tomó el cuerpo de una manera exhibicionista, lujuriosa, muy sexual, porque en ese tiempo de la revolución sexual, los límites, la moralidad que se había venido manteniendo, se recordó de una manera y surgió lo que era la revolución sexual, porque este señor que creó esta revista agarró el cuerpo humano de una manera de exhibición y dijo: miren, esto es el sexo, esto es la sexualidad. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estaba la iglesia en este momento? La iglesia siempre, amparada por el Espíritu Santo, siempre ha estado pendiente de nosotros y siempre está ahí para nosotros. Y con San Juan Pablo II estuvo ahí, porque cuando él llegó a ser papa, él ya tenía, por decir así, un manuscrito que lo desglosó en catequesis. Juan Pablo II inició y empezó a predicar sobre la sexualidad, pero no una sexualidad de libertinaje, como decía este señor de esta revista, una sexualidad basada en la teología del cuerpo. Así le llamó él a lo que era la sexualidad. Y esto es lo que dijo él en respuesta a la revolución sexual. Dice: la respuesta a la revolución sexual no es en esencia palabras y teorías, más bien la revolución sexual del amor. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El amor mismo. Dios es amor. Buscó hacerse visible. Dios, que en el invisible se hace visible, y se hace visible también para Adán a través de la creación de Eva y viceversa. La teoría del cuerpo es mucho más que una clase de sexualidad cristiana. Es más bien la identidad humana,
el descubrimiento del ser de cada humano y del don como humano representados, el regalo de Dios para sus hijos. Ustedes y nosotros somos un regalo precioso de Dios. Somos el reflejo de Dios mismo. Nuestros cuerpos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestros cuerpos son buenos, nuestros deseos son buenos, nuestra sexualidad es buena. Dos puntos de vista muy diferentes. Por eso la iglesia siempre es madre y maestra. La iglesia siempre está ahí para nosotros y en cada momento, en tiempo y espacio, el Espíritu Santo siempre se derrama para guiarnos. Continuará mejor. En ese contexto de las 129 catequesis que hizo San Juan Pablo II, primeramente tenemos que descubrir quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Primeramente como personas, individualmente, a través de la Biblia. Somos creación de Dios. Cuando Dios creó todo, dijo, todo creó y vio que era bueno. Y dijo que cuando creó a Adán y luego a Eva, vio que el hombre estaba solo y que no era bueno que estuviera solo. Y dio un mandato que dejará el hombre, el padre y la madre, para unirse con su esposa y viceversa con su esposa. Ahora bien, si somos creación de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, en ese contexto de versículos que leyó mi esposa, que al final reducimos que Dios es amor, y si nosotros somos reflejos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir nosotros somos fruto de ese amor. En lo que decía un predicador por ahí y un sacerdote también, que somos ministros de amor. Los esposos somos ministros de amor. Más adelante vamos a llegar a la conclusión por qué razón es que somos ministros de Dios. Para entender el significado que somos regalos de Dios y por qué debemos de nosotros valorarnos, primero como persona y luego a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, mandamiento fundamental: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tengo que reconocer quién soy para amarme yo? Si me amo yo, me respeto yo, por consecuencia, amaré, respetaré a mi prójimo, en este caso a mi esposa. Pongo un ejemplo de cómo vemos cada quien las perspectivas de la sexualidad. Dice que un arquitecto viajaba por una ciudad. Se le acercó a un albañil y le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Le contestó: aquí ganándome las chirinicas, las papas para llevarle comida a mis hijos. Siguió caminando y le preguntó a otro. Le contestó, aquí le dijo, demostrándole quién es el mejor trabajador a mi patrón. Pasó sobre el tercero se levanta orgullosamente, lo ve a los ojos y le dice: estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo la misma actividad. Los tres estaban en construcción. Así es la sexualidad, dependiendo cómo nosotros la veamos, así vamos a sentir y a vivir la sexualidad. Porque dice que la sexualidad tiene que ver en el sentido que se le da a algunos, pueden pensar o podemos pensar
que es cubrir una necesidad. Como decía el primer albañil, ganando las chirilitas, cubrir una necesidad. Para otros puede ser un pasatiempo, búsquedas desenfrenadas de placer. O para uno puede ser un acto de amor. Dependerá de nosotros cómo lo veamos. Decía una psicóloga y psiquiatra que para ella la sexualidad no es una necesidad. No sé qué opinan ustedes, si será una necesidad o se le puede dar otra categoría. Manifestaba ella de que las necesidades son, entre otras o muchas, comer, dormir y beber agua. Y daba la explicación. Esas son necesidades porque si usted no come, no bebe agua, no duerme, ¿qué le sucede? Se enferma. Que hay médicos y otros que trabajan en unidades de salud, ¿han visto ustedes algún cuartito ahí que dice enfermo por abstinencia de sexualidad o de sexo? Que no hay. Lo que quiere decir que la sexualidad o el sexo no es una necesidad. Lo que ella terminaba y decía que es un apetito, pero un apetito controlado o controlable. Y lo que quiere decir ella es que la sexualidad o el sexo esté al servicio de nosotros, no nosotros al servicio del sexo o de la sexualidad. Y en esto caemos en la segunda figura que dice que algunos lo toman como un pasatiempo, busca de placeres. Y mencionaba una teoría o una visión que es el inmanente, que queremos, entre más tenemos, queremos tener más placer. Si buscamos primero placer, va a fallar la sexualidad. Pero si buscamos primero la sexualidad, vamos a conseguir un placer. Más adelante vamos a ir entendiendo esas palabras, porque dice que al final dice que es un acto de amor. Pero ¿cuándo puede ser un acto de amor? Y lo define de la siguiente manera: dependiendo, dice, el sentido que se le dé, es el placer que se alcanza en la donación de los esposos en el diálogo sexual. El diálogo sexual es la expresión más profunda y completa del amor conyugal. Si nosotros vemos en la definición del acto de amor, hay dos elementos fundamentales que habla: la donación, que todos entendemos que es la entrega mutua de los esposos, sin reserva, sin egoísmo. Lo mismo dice el diálogo sexual. ¿Qué es el diálogo? ¿Qué hay en el diálogo? Hay un interlocutor, ¿verdad? Y el que recibe. Ahora bien, en el diálogo sexual, ¿qué se dan? ¿Qué elementos también se dan? Se dan palabras, no solo palabras. Se da visual. Hay expresiones visuales, hay expresiones de tacto o tocamiento, de gesticulación o gestos, y como dice alguien por ahí, cantautor de canciones populosas, que cuando se terminan las palabras, los cuerpos hablan. Y ese es un acto de amor. Cuando alguien, ¿quién no tiene amor?, decía esta persona. Cuando usted a su hijo lo agarra, lo levanta cuando están pequeños,
y le da todo su amor. Así debe de expresarse en la sexualidad. Todo aquella sin egoísmo, sin reserva. Fíjense de que hablamos de esto porque se interpreta mal en la forma como uno ve la sexualidad. Y hay muchos que nos equivocamos y decimos, cuando hay personas de que nosotros que trabajamos en tribunales de familia y en áreas de familia, se dan tantos divorcios que es bien frustrante. Y la mayoría de causas estadísticamente que se dicen de que son de las por qué se van al divorcio es por incompatibilidad sexual, por la frigidez o impotencia sexual. Son etapas que se deben de hablar en el proceso. Lastimosamente, el mal de todos los humanos es la comunicación y falta de información. Porque si no tenemos comunicación, estamos perdidos. Y eso nos puede suceder o nos sucede en los matrimonios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Incompatibilidad sexual, dice que somos incompatibles. Porque tal vez uno de los dos es fuego y el otro es agua. Pero depende. ¿De qué depende? Y esto lo vemos en la forma. Dice Juan Pablo II, y entra Juan Pablo II y dice, y responde a esa, la sexualidad. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro, o los actos propios e exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana, en cuanto tal, ella se realiza del modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Ahora bien, vale la pena que nosotros en este momento cada uno nos cuestionemos y nos preguntemos, ¿cómo vivo yo mi propia sexualidad? ¿Y cuál es mi historia en el conocimiento de mi sexualidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué forma nosotros conocimos la sexualidad o el sexo? ¿Quién fue la persona o el medio que nos habló acerca de la sexualidad? Bajo este tema hay muchos tabús, muchos mitos que cada uno de nosotros en las etapas de nuestras vidas sabe bien cómo se dio cuenta de lo que era el sexo, o de la información, mejor dicho, que leyó que lo que era el sexo. Por lo menos puede ser que un amigo, el hermano mayor, los hombres de aquellos tiempos que fuimos llevados por nuestros padres, de las chicas, nos decían, para que se haga hombre. ¿De qué forma conocimos nosotros el sexo? ¿Qué tipo de experiencia fue esa? La persona con la que se tuvo la relación, para empezar, creo que ni sabe por qué. Sí sabe por qué, porque para ella es su necesidad, y no quiero hablar de ese tema porque cada quien sabe, pero ella no va a hablar. Al que lleve, miren, le van a decir, esta es primera vez. Yo oía casos que decían, mire, el primer hijo, trátemelo con cariño. El padre a la persona
que iba a tener la relación con el varón. La persona no le decía, no le explicaba cuál es la sexualidad. A nosotros en aquellos tiempos seguimos hablando y decimos pajarito, le decimos, no llamamos a los órganos genitales por su nombre. Y si usted ve y oye ve a los niños de hoy, hasta en ese uno hasta siente esa pena, ve ese pudor, pero es la forma como nosotros crecimos y conocimos en la sexualidad. Es parte de esa cultura que nosotros venimos trayendo. Algunos fue una forma grotesca que conocieron la sexualidad. Aquí todos deberíamos de cierta forma hasta recibir una terapia psicológica, porque tenemos malos conceptos y malas experiencias de la sexualidad. Por eso es un tabú hablar de la sexualidad, y es importante estos temas. ¿Por qué razón? No tanto por conocerlos, la vida íntima de las parejas o los matrimonios, sino que los vayamos preparando como padres. Nosotros que tenemos hijos pequeños, ¿cómo le vamos a hablar acerca de la educación sexual a nuestros hijos? Tratar de no cometer esos mismos errores que cometieron con nosotros, porque hay personas que solamente la sexualidad la han concebido solo para la procreación, y hay otros que dicen que es malo y es pecado. Entonces esos tabúes hay que quitarlos, pero si nosotros los conocemos en base a la palabra de Dios y vemos que todo, porque el matrimonio es bendecido y es un sacramento bendecido por Dios, todo lo que se hace dentro del matrimonio de sacramento, es bueno, porque todo lo hizo Dios, lo hizo bueno. Pero nosotros tenemos que romper y no ser aquel egoísta de que solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahora bien, ¿cómo han influido los medios de comunicaciones para llegar a conocer la sexualidad o el sexo? Y hablaba mi esposa acerca de esa revista. Si vemos todos los propagandas comerciales que hay, que si quieren vender algún producto, se valen de la figura de una mujer y atraen más el producto, no tanto por el valor y el contenido y el servicio que nos puede dar, sino por la atracción que tiene. Como decía un amigo por ahí, el sexo bello. Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad?, con cómo nos llega a nosotros la información del sexo y cómo transmitirlo también nosotros, a pesar de que ya somos adultos. A continuación, dejo a mi esposa para que les hable. La exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia nos tiene por decir así, unos numerales que nos hablan del matrimonio y nos hablan de la sexualidad. A continuación de lo que decía mi esposo, la exhortación apostólica en el numeral 148 cita a Tomás de Aquino, donde dice: la educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello a veces es indispensable poner algún límite, porque tenemos conceptos equivocados. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar al placer mismo y dañan la vida de la familia. Se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas,
cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar, la relación íntima para dar paso al amor. La dimensión erótica del amor en el numeral 150. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para las criaturas. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata de modo alguno de poner en cuestión esta necesidad. Numeral 151. A veces temen que la educación de las pasiones y de la sexualidad perjudique la espontaneidad del amor sexual. Para esto, San Juan Pablo II respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. En el numeral 152, entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como un don de Dios que embellece el encuentro de los esposos, siendo una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro. Llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra que de qué maravillas es capaz el corazón humano, y así por un momento se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Numeral 153. Dentro del contexto de esta visión positiva de sexualidad, es oportuno también plantear el tema de la integridad y un sano realismo, porque no podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos. No está de más recordar que aún dentro del matrimonio, la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su situación actual y sus legítimos deseos no es verdadero acto de amor y prescinde por tanto de una exigencia del recto orden moral en las relaciones de los esposos. Los actos propios. En San Juan Pablo II expresa que la unión sexual de los cónyuges responde a la naturaleza de la sexualidad querida por Dios, si son vividos de modo verdaderamente humano. Por eso, San Pablo exhortaba que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él. Si bien él escribía en una época que dominaba una cultura patriarcal, donde la mujer se consideraba un ser completamente subordinado al varón, sin embargo, enseñó que la sexualidad debe ser una cuestión de conversación entre los cónyuges. Hizo una advertencia muy sutil cuando dijo que el hombre y mujer están amenazados por la insaciabilidad, es decir, están llamados a una unión cada vez más intensa, pero el riesgo está en pretender borrar las diferencias y esa distancia inevitable que hay entre los dos, porque cada uno posee una dignidad propia e intransferible. Cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. Es la lógica del dominio. El dominador también termina por ser dominado. Es importante ser claros en el rechazo de toda forma de sometimiento sexual. Por ello, conviene evitar toda interpretación inadecuada del texto de la carta a los Efesios, donde se pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Efesios 5:22.
San Pablo se expresa aquí en categorías culturales propias de aquella época, pero nosotros no debemos asumir ese ropaje cultural, sino el mensaje revelado que subyace en el conjunto de la pericopa. Retomemos la sabia explicación de San Juan Pablo II. El amor excluye todo género de sumisión, en virtud de la cual la mujer se convertirá en sierva y esclava del marido. La comunidad o unidad deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca adoración, que es también una mutua sumisión. Por eso se dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, en Efesios 5:22. En realidad, el texto bíblico invita a superar el cómodo individualismo para vivir referidos a los demás, sujetos los unos a los otros. En el matrimonio, esta recíproca sumisión adquiere un significado especial y se entiende como una pertenencia mutua, libremente elegida como un conjunto de notas de fidelidad, respeto y cuidado. La sexualidad está de un modo inseparable al servicio de esta amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. Bien, fíjense que esa encíclica aquí la recuerdo que aquí la estuvieron estudiando y pasaban unos videos muy bonitos. Los jóvenes estaban explicando esta encíclica, Amor y Leticia. Es bueno que como pastoral familiar nosotros les leamos y le saquemos provecho, porque hay bastantes cosas muy importantes que hay que retomar. Fíjense que cuando decía en la carta de los Efesios eso, a mí me toca en mi trabajo recibir denuncias por violencias intrafamiliares. Y en muchos casos hay una parte de que uno, cuando está llenando la ficha, por llamarla así, hace una serie de preguntas que la violencia intrafamiliar no solo es el golpe, es también de palabras que se llaman psicológicas, también hay violencia sexual, hay patrimonial. Y cuando se les menciona a las personas que están poniendo la denuncia, una de las partes que se les dice es que si hay tocamientos indeseados para ellas. Traigo esto a colación porque, repito, la mala información o la mala concepción que hemos tenido de lo que es la sexualidad, en veces somos los hombres demasiado bruscos y queremos que textualmente se cumpla lo que dice, cuando nos conviene, lo que dice ese versículo: mujeres, sométanse a sus maridos. Ese sometimiento no hay que integrarlo o aceptarlo a conveniencia, que solamente es cuando uno le sirve. Por eso dicen que el acto de amor es una expresión sexual, es una donación. Una donación, hay donante y donado. Entonces uno recibe y otro entrega, y la misma Biblia dice, ¿verdad?, que hay más gozo el que da que el que recibe. Pero en este caso se dice, ¿y entonces quién recibe? Los dos reciben, los dos dan. Entonces al final, ¿qué sucede? Los dos gozan, los dos disfrutan. Hay una donación completa. Hay un despojo de sí mismo. Hay una canción populosa de una persona ahí, dice
que es una experiencia religiosa que me toca y sentir que esto merece un aleluya, dice algo así. Imagínense, esta persona la hace populosa y nosotros que estamos aquí en la iglesia no entendemos o no queremos entender que la sexualidad es un fruto de amor y que Dios nos ha dejado a los matrimonios, a todas las personas, esa bendición. Decía alguien, decía un sacerdote, y aquí concluyo lo que dice la primera parte, que somos ministros de amor. Si en la iglesia o en la Santa Misa el culmen de la iglesia es la comunión, en el matrimonio y en la relación sexual, ese es el culmen, la entrega, la unión. Y somos tan dichosos, si ustedes se ven, los animales actúan por instinto. Nosotros no actuamos por instinto, que en algunas veces los parecemos mucho al animal y sí lo hacemos. Tenemos ventajas sobre el animal porque los animales, si ustedes sabrán, solo se aparean o se unen cuando la hembra está en fertilidad, cuando anda en celos. Nosotros no, pero sí, que decía aquí Juan Pablo, los advertía que el hombre y la mujer están amenazados por la insaciabilidad. No quiere decir que todo es como la revolución o liberación sexual, como salió una canción por ahí, amor has nacido libre. No, Dios es un Dios de orden y ya lo dejó arreglado. La mujer tiene 10 días que no puede y 10 días que puede. Entonces, no es como los animalitos. Y a nosotros lo comparan a los hombres que dicen, si este ve un chucho con falda y va detrás de él. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y ese sometimiento no es tan cierto que sea tan literal, sino que hay un límite. Vamos a ir terminando porque hablar de la sexualidad, como dije al principio, todos sabemos, pero no sabemos nada al final. Y es difícil, de cierta moda, transmitirlo. Fíjense que hablábamos de una visión inmanente, que ese es el que quiere todo y es insaciable. Hay otra figura que la misma iglesia la toma, que es la teoría o visión trascendente. Lo trascendente es trascender del egoísmo al compartimiento. Hay una carta de los Romanos, si no me equivoco, que habla, el amor todo lo puede, dice. El amor no es egoísta, el amor no es descortés. Entonces, si nosotros aplicamos y somos un fruto del amor, vamos a llegar a ser esa trascendencia y a despojarnos de todas aquellas, de soberbia, de egoísmo, y en ese momento lo vamos a entregar todo. En esa visión, el principio del matrimonio es la unidad. Todos saben, cuando uno y dos se unen, también encontramos, además de las unidades, el matrimonio tiene bienes. Mi esposa les va a hablar de esos bienes. Los bienes de la unidad sexual es la mutua fidelidad. Por tratarse de una donación completa, esta fidelidad es de corazón, mente y cuerpo. Y también será lo que hablaremos más adelante, que si en un momento dado yo estoy enferma, yo en ese momento no puedo, eso es la sexualidad sublimada. ¿Qué significa eso? Eso nos diferencia de los animales. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, no estoy en ese momento bien para mi esposo, él tiene esos sentimientos para mí, de amor, porque el amor no es egoísta, entonces él puede esperar. Lo mismo de milagros.
si él por algún motivo sale del país o tiene que irse a estudiar a otro lado, o tantas situaciones que pueden plantearse en la vida. El amor es esa fidelidad, el deberme yo a él porque lo amo. Es esa fidelidad que en mi mente y mi corazón yo puedo esperar el momento propicio de donación mutua. Otro de los bienes de la sexualidad en el matrimonio son los hijos, que es la manifestación o la materialización plena del amor total y fecundo. El vínculo, que es el tercero, que es la estabilidad de la relación, que es el fruto de la unidad y la indocibilidad conyugal, de la intimidad de los esposos, de esa mutua donación. El fruto es el placer. Ese placer no debe ser el objetivo principal en el matrimonio, sino que es un fruto, una añadidura que el Señor en su inteligencia divina dejó para el hombre, para la mujer. Seguimos con esa teoría de la trascendencia y encontramos la unión sexual de los esposos. Como dijimos, que es la expresión más profunda y completa de amor conyugal y por lo tanto tienen los mismos fines del mismo, que es el fin unitivo y el fin procreativo. Que ya hemos hablado de estos anteriormente. Seguiremos con las reglas de la relación sexual. Entre las reglas de la relación sexual está la entrega y la obligación básica, lo que ya hablábamos en el momento anterior. El deseo de los esposos no puede ser solo pensar en mi propia satisfacción y buscar el propio placer, sino también desear el bienestar de mi esposo. Ese momento de la relación sexual de los esposos es un momento pleno, donde mi mente no tiene que estar pensando si puse los frijoles a hervir o si los niños hicieron la tarea, no. Ese es el momento pleno donde me debo a mi esposo en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón. Ya decía mi esposo que el cariño lo demostramos. Todo nuestro cuerpo está formado exteriormente por piel, una piel que siente. ¿Y cómo exteriorizamos ese cariño con nuestra piel? A nuestros padres le damos un beso en la frente, a nuestros hijos los abrazamos y los besamos y nos los comemos a besos. A nuestros amigos o en los hombres se dan las palmadas en la espalda. Pero con nuestro esposo, con nuestra esposa, es todo nuestro cuerpo tiene que estar involucrado. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra disposición y nuestro amor mutuo hacia ellos y hacia ellas. La negación del amor y la culminación de lo egoísta. Y lo segundo es por el contrario, se centra en el otro, quiere darse al ser amado, ofrecerse a él o a ella y ir a su encuentro con el propósito de que la unión pueda encontrar la alegría y en la paz de su carne logre la paz de su corazón. Salir al encuentro del otro, buscarlo para entregarse a él, buscar su bien y su felicidad. Como dice, la unión sexual, el fin principal de la unión sexual no es el placer. El fin sexual de la unión es la donación mutua de los esposos. De verme a mi esposo en el sentido de que mi objetivo principal es estar ahí para él y él a su vez estar ahí para mí. Como segundo, veremos el dominio de sí. Recordemos que la tendencia sexual del hombre ha de ser gobernada por su inteligencia y por su voluntad. Debe estar sometida al servicio del hombre y no este al servicio de la primera. El hombre es dueño de sí mismo, amo y señor de todo su ser. Por tanto, la sexual y el placer inherente a la misma no han de ofuscar a la inteligencia y no ha de descarriarse lejos de la voluntad. El acto de la voluntad, el encuentro sexual es la entrega generosa del otro. La pareja no se perderá en el egoísmo únicamente cuando ambos sean dueños de sí mismos. Hay una regla que se pudiera establecer. Para tratar al cónyuge con justicia y con amor,
se debe adquirir un sólido dominio del mismo, puesto que solo este dominio hace posible la unión generosa y la entrega mutua. La ternura. Parte de la intimidad sexual es la ternura, el amor. Cómo yo le voy a hablar a mi esposo, cómo él me va a hablar a mí. Una sexóloga hacía una comparación de cómo es el hombre y cómo es la mujer. Ella decía, el hombre se compara con un foco. Usted enciende el switch y el foco se enciende. Y así, usted lo apaga y el foco se apaga. Y hacía la comparación también de una plancha. La plancha usted la conecta, la toca y todavía no está, otro momentito. Y le va dando su tiempo hasta que esté ya para poder planchar a gusto. Así somos el hombre y la mujer. En nuestra dedicación, en nuestro amor puro para él y para ella, tiene que haber esa comunicación, ese preámbulo, esa preparación de los hombres para las mujeres desde temprano, puesto que nosotros no somos inmediatamente, tiene que llevar un proceso. Esa ternura, esas palabras dulces, eso alimenta el amor y hace que la entrega sea plena. El amor es el reino de lo gratuito. Te doy porque te amo, no porque espero nada a cambio. Por ello, donde florezca el amor como la flor en el tallo, florecerá también la ternura. Cuán importante es cultivarla. Es el perfume que otorga su aroma a la trivialidad de lo cotidiano. Por eso, mil pequeños detalles de lo que se alimenta el amor. No hay necesidad de gastar, no hay necesidad